Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles en una fecha tan especial, 15 de septiembre, un día muy conmemorativo, sobre todo cuando se trata de exaltar valores patrióticos y sobre todo históricos. Queremos de alguna manera como darles a ustedes de primera mano la información pertinente de todas las actividades que se van a generar hoy con motivo de esta conmemoración. Y sobre todo también para que usted, si está dispuesto a participar de las actividades que se van a generar, pues tenga las opciones para poder desplazarse por las diferentes calles y avenidas, que en algunas estará cerrado el paso vehicular y por otras pues estará habilitado. Así es que desde ya manténgase pendiente de nuestra programación. Estaremos en el transcurso del día dándoles a conocer todos esos detalles. Antes de poder saludar a nuestros panelistas de nuestro acostumbrado programa del día viernes, esta edición especial, quiero expresar a la familia del doctor Nelson García mi más sentido pésame a nombre de toda la familia de Megavisión y de todo el equipo también de este programa, sobre todo por esta irreparable pérdida que hemos tenido, ¿verdad? Él ha sido una destacada figura que no solo en el campo profesional lo tuvo, sino que también en la parte relacionada con los análisis jurídicos, los análisis políticos que ventilamos en espacios de opinión como el que este servidor coordina. Por esa razón, vaya pues entonces para la familia doliente nuestro más sincero muestras de condolencia por la irreparable pérdida de esta destacada figura, gran amigo, ¿verdad? Muy incondicional en momentos cuando uno ha tenido problemas, pues él siempre estaba ahí. Lo voy a decir de manera muy personal. A mí me tocó también enfrentar situaciones difíciles y una de las personas que inmediatamente se puso a la disposición pues fue él para acompañarme en situaciones o momentos difíciles. Esa era la característica destacada de esta figura, que ya no la vamos a tener, pero sabemos que quedará en el recuerdo precisamente de esos buenos aportes que desde su perspectiva daba no solo en el campo político, sino que también en materia jurídica. Así es que saludo cordialmente a nuestros invitados. Carlos Araujo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Carlos. Sí, Ernesto, y aquí estamos un 15 de septiembre para tratar de hacer un análisis de la realidad nacional. Y aquí, a pesar de que es vacación, aquí nos tienen sentados ustedes, donde ya la riegan. Nuestro director de noticias y programas de opinión, el responsable. Un saludo para él. Él está ahorita ya en Altamar. Él bien galán. No, en Altamar. Saludo a Julio. Gracias, bienvenida, Tania. Gracias, Ernesto. Pues aquí un 15 de septiembre con toda la audiencia de Grupo Megavisión, y en este 15 de septiembre que lamentamos también la noticia del fallecimiento del doctor García, nos unimos a las condolencias hacia su familia y por supuesto es una gran pérdida, ¿verdad? Nosotros decimos que ya fue a poner al día a mi papá ahí arriba. Sí, a ver cómo está todo y bueno, y especialmente ocupar también el espacio inicial para... Quiero aprovechar a hacer un llamado quizás en este 15 de septiembre que todos nos sentimos con ese fervor patriótico, ¿verdad? Hay una deuda bastante grande con todas las personas que fueron asesinadas en el contexto de la guerra. Hay muchos desaparecidos que todavía sus familiares están buscando encontrar los cuerpos de estas personas para darles el entierro según sus creencias y tener dónde llegar a enflorar, ¿verdad? Pero hay un personaje en particular que quiero llamar la atención del Estado, especialmente de la Corte Suprema de Justicia y con especificidad en la Sala de lo Constitucional. Necesitamos comenzar a darle la importancia que merece, a encontrar dónde está el cuerpo de Roque Dalton. Creo que es una deuda histórica y que vale la pena en un día como hoy recordarle a todos los salvadoreños que esa deuda no solamente es con todos los salvadoreños, es que el Roque Dalton es apreciado a nivel mundial y yo creo que sus familias, al igual que todas las víctimas de guerra, merecen saber dónde está el cuerpo de Roque Dalton. Al igual que muchísimos más. Por supuesto, al igual que así comencé yo,
que realmente son demasiadas las víctimas que todavía están esperando saber dónde están los cuerpos de sus familiares y especialmente la ley de la reconciliación, ¿verdad? Que ya viene aparejada al mismo tema. Todos merecemos como nación, para terminar de sanar esa etapa, la garantía de no repetición de esta situación, y eso solo se va a garantizar, valga la redundancia, a través de la verdad, la justicia y la reparación, que es una deuda todavía. Hay muchas cosas, hay muchas deudas realmente, pero vale la pena traer. Ok, interesante, gracias. Hola, ¿cómo estás? También a Vladimir Melara, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto compartir aquí espacio, esperando que podamos tocar los temas. Sí, te agradecemos muchísimo tu participación también. Aquí está también Juan Contreras, abogado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, bienvenido. Ernesto, muchas gracias a la población. También solidarizarme con la familia del doctor Nelson García, mi más sentido pésame, y pues aquí estamos para conversar, Ernesto. Ok. Hoy se celebra un año más de la independencia en nuestro país, lo decía al inicio, y me gustaría que pudiésemos remarcar precisamente aspectos relevantes de esta conmemoración en dos enfoques. Uno, por un lado, la fiesta patriótica y cívica que se lleva a cabo a través de una comisión gubernamental que logra desarrollar o montar el desfile cívico. Y por otro lado, también tenemos a grupos de organizaciones sociales que también van a marchar y a lanzar sus plataformas reivindicativas socialmente hablando. Vamos a ver, Carlos, ponernos un contexto sobre estos dos escenarios. Ernesto y entramos siempre a hablar inicia de con el que ¿no? tiene el celular en la mano. Sí, para que no estén distraídos, así es que no los usen. Bienvenido nuevamente, adelante. Bueno, mira, ¿cómo es esto? Hay dos caras acá en celebración, ¿no? Sí, mira, y yo creo que esto es normal, o sea, esto es natural, es algo que no solo sucede en El Salvador. Por decirte, México tiene una legendaria tradición en este tipo de cosas, de celebraciones, de fiestas patrias y protestas también de sectores de la sociedad. O sea, ante lo que estamos no es que sea algo extraordinario. Si llama la atención, creo que para El Salvador sí tiene un componente diferente, porque no ha habido esa cultura de la protesta del tipo que se está queriendo desarrollar ya desde hace unos 2 años aproximadamente. Acuérdate que todo este tema de las protestas de la oposición ya en calle nacen en el 2020, para el 15 de septiembre precisamente de 2020, y que tuvo un elemento unificador, que creo que ha sido la protesta más grande que ha habido en estos tiempos bajo este concepto, porque si recordarás, en ese momento estaba ya aprobada la ley del Bitcoin y estaba por entrar en vigencia. Y creo que ahí sí hubo un elemento unificador de todos los diferentes sectores de la sociedad, de una gran preocupación. Y la gente se volcó a la calle de diferentes grupos sociales. O sea, en esa protesta de ese 15 de septiembre, de verdad que creo que ha sido la protesta más grande en este periodo. De verdad, tú encontrabas gente de todas las ideologías, de todos los intereses, de todas las agendas en la calle, ¿verdad? Creo que cuando se encuentra ese elemento unificador en la sociedad, es posible las protestas y que tengan un efecto también esas protestas de alguna manera. De ahí han venido haciéndose una serie de actividades que en algún momento yo sí señalé algunas cosas que no me parecían, porque de repente encontré a una oposición a todos estos grupos, ya en algunos queriendo introducir agendas particulares, queriendo tener protagonismo sectorial en las protestas más adelante. Y eso al final lo que hizo fue que se salieran algunos grupos de esas coordinaciones y empezar a bajar la afluencia de las protestas como tal. Vamos a ver ahora lo que resulta. O sea, no he visto la fuerza de la convocatoria de otras protestas. Siempre inicia, creo que es el bloque de resistencia popular el que inicia la convocatoria normalmente, lo ha hecho nuevamente, y ahí se van sumando y anexando diferentes grupos y sectores. ¿Qué piensan de la plataforma reivindicativa o del elemento bandera de esto? Es que hay justificaciones por los cuales ir a la calle y protestar, o sea, y demandar cambios. Claro, y, o sea, es que hay muchas cosas que cambiar. Mira, yo te traigo a colación de lo que te comentaba al inicio, las palabras del embajador de Estados Unidos recientemente en una... Que dio el día de ayer. No sé si fue ayer, pero fue esta semana, cuando se estaba haciendo una donación a la Fuerza Aérea de 2 motores de helicópteros, que le preguntan sobre la prórroga del régimen de excepción nuevamente.
Y viene él y dice y reconoce, mire, si es que la sociedad salvadoreña estaba de verdad secuestrada por estas bandas delincuenciales y hubo una acción y una política de gobierno que al final es cierto que ha tenido un resultado positivo. O sea, él hizo un reconocimiento de que el efecto, pero dijo al cierre de las declaraciones, dijo, pero ya es momento que El Salvador regrese a respetar el debido proceso. Entonces, hay cosas que es cierto, o sea, que hay un efecto para mí de una inadecuada aplicación de una política de seguridad, porque creo que se sobrepasó de los límites normales que debe tener un Estado para poder aplicar una política de ese tipo, pero al final lo hicieron y van a ser juzgados más adelante posiblemente los que hicieron ese daño a muchísima gente dentro de esa política de seguridad, pero al final es un efecto. Y es lo que dice, el mismo embajador dijo, y lo que hay que ver es cómo logramos que eso sea sostenible en el tiempo. ¿Estás de acuerdo en ese planteamiento, Tania? Bueno, primero en el tema de las marchas, ya lo decíamos desde esa marcha, que esa sí fue bastante grande, siempre van a haber sectores que van a estar marchando y protestando contra el gobierno de turno porque hay temas que son irreconciliables. Dependiendo de la postura, por eso es que la fórmula de uno de los partidos políticos es interesante, porque la postura de ese partido político, ideológicamente hablando, por lo menos en el tema de la permisibilidad o la habilitación de causales que permitan el aborto en El Salvador, ellos están a favor completamente. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, en el cual siempre va a haber un sector en desacuerdo con el gobierno de turno, dependiendo de si el gobierno de turno es un gobierno conservador o un gobierno un poco más liberal y que permita tanto el aborto en su forma general como el aborto por causales. O también, por ejemplo, los que son movimientos en favor de los derechos igualitarios para toda la comunidad diversa, incluidos absolutamente todos, para que tengan derechos que no están reconocidos en la actualidad y que por ser personas, algunos pensaríamos que tienen que acceder a ellos, como por ejemplo una pensión o una pensión, por ejemplo, cuando cuando están como compañeros de vida o cuando fallece la persona que es compañero de vida. Creo que son temas elementales, pero esos temas, esos temas que está diciendo no son temas de la agenda de esas protestas. Algunas sí, en la de la grande sí, había también marcha feminista dentro de todos. Pero los temas de agenda que unificó eso no eran esos. O sea, esos son agendas particulares que inclusive las bajaron sus canastos particulares para poder unificar en un criterio que era en ese momento, era protestar contra la ley Bitcoin. Esa es su lectura. En mi opinión. No, yo estuve ahí. Por eso, pero usted no estuvo en el corazón de cada uno de los movimientos para poder hablar por ellos. Pero sí con los coordinadores, Tania. Sí, pero esta gente que marcha por el aborto o contra el aborto van a estar ahí. Yo jamás voy a estar en una marcha con ellos, nunca. Pero ellos estaban y estuvimos juntos, por eso, pero no marchamos por esa agenda. Esa agenda jamás fue parte, nunca. Yo creo que siempre ha sido parte y va a continuar. Yo creo que aprovechan la palestra. Ellos tienen su agenda particular, pero esa agenda particular jamás ha sido el motivo de la unificación de la protesta. Veámoslo resumido. Ellos no salieron a marchar por lo que usted dice. ¿Cómo no? Ellos salieron a marchar porque siempre marchan. No, esos grupos fueron coordinados. Hubo una mesa donde se coordinó con ellos. Igual, si no hubieran coordinado con ellos, hubieran salido a marchar. Ese es mi punto. No necesariamente. Sí, pero no en esa magnitud. No con la agenda que se luchó en ese momento. Y el resto, en mi opinión, siempre iban a marchar, los coordinaran o no, son grupos que siempre marchan. Ahora, en mi opinión, siempre hay esos grupos y en esta ocasión, ese 15 de septiembre, sí hubo una unión para la marcha que los movió el tema del Bitcoin. Pero no, es decir, ahora ya no está el tema del Bitcoin, pero esos grupos siempre van a marchar, independientemente de que los convoquen o no. Si quisiéramos medir el poder de convocatoria que tuvieran estos grupos, es válido que lo hagan un 1 de mayo, es válido que lo hagan un 15 de septiembre, pero hagan una convocatoria como las que ya se hicieron y allí ya vimos que esta tal unión o que esta coordinación no es eficaz, porque no se unen, porque no salen. Es decir, el 1 de mayo y el 15 de septiembre, eso es lo que los motiva a salir. Pero por sí solos ya lo vimos que no hay. ¿Qué te parecen las declaraciones que apuntaba del embajador? Ese tema yo creo que lo vamos a discutir más adelante porque es el régimen de excepción. Entonces, vamos a hablar de eso y ahí hay bastante que discutir porque no podemos ser reduccionistas.
al punto de dejarlo en debido proceso o no debido proceso, lo cual es discutible. Pero creo que es un punto más extenso que no podemos ampliar. Me diste la respuesta. ¿Es discutible lo que dijo el...? Sí, en mi opinión. Discutible, debatible, lo que dijo las declaraciones del embajador. Es decir, tiene razón, pero también podemos sostener por qué pensaría yo que no la tiene. Interesante, vamos a hacerlo en su momento. ¿Qué piensas de este debate que se generó? Pues yo creo que hay que ponernos en el contexto histórico del asunto, ¿verdad? Primero, esta es la celebración de los 202 años de nuestra independencia. El Salvador ha ido avanzando como Estado en diferentes momentos, desde los momentos históricos que dejamos el colonialismo, pues, y dejamos de ser colonia española y comenzamos a tener independencia. Después, nuestra historia ha estado marcada por crisis sociales, por luchas de diversos sectores en el 32. Después, creo que el otro momento clave en la historia moderna de nuestro país fue la guerra civil y la finalización de la guerra civil después de los acuerdos de paz, hasta llegar a este momento histórico en la que hubo una ruptura, a mi juicio, en el 2019, en la que esa lucha ideológica que estaba muy marcada desde los 80 del sector de la izquierda y los sectores de la derecha, donde la gente había aprobado un gobierno de derecha por 20 años y después probaron con un gobierno de izquierda de 10 años, y dicen, bueno, hasta aquí nosotros, y le dan la oportunidad a un outsider, a una persona que si bien había estado en un partido de izquierda, lo llevan al poder, y hay una nueva forma de manejar la cosa pública, alejado un poco de las ideologías. Obviamente esa nueva construcción del Estado, esa nueva visión que tiene el gobierno actual, comienza a generar cambios. Esos cambios se ven profundizados en las elecciones del 2021, cuando la población le da mayoría en la Asamblea Legislativa y permite que el proyecto político que el presidente Bukele estaba abanderando comience a tener los respaldos legislativos y aprobar reformas de ley y hacer cambios institucionales en el Estado, y eso pues obviamente genera varias reacciones. Hay sectores poblacionales que siempre han estado en lucha constante, algunas minorías que siempre salen a marchar, como muy bien dice la Lictania, y que lo han hecho con los diferentes gobiernos. Sí. El tema de nuestros excombatientes, o sea, el Estado no ha tenido la capacidad de responderle a nuestros excombatientes de ambos bandos. Claro. Pues. Entonces, esos sectores sociales siempre, y también hay que ubicarnos que las luchas, las reivindicaciones sociales se obtienen en la calle, o sea, difícilmente se pueden obtener sentados en una mesa con trajes y tomando café, sino que esas reivindicaciones son de lucha de calle, pero lo que ha sucedido en los últimos años es que hay sectores opositores que quieren utilizar la palestra de estas agrupaciones sociales que históricamente han marchado y han salido a luchar por reivindicaciones que consideran justas y que son válidas, para remarcar aspectos y que quieren ser utilizada esta palestra por sectores de la oposición. Incluso se ve algunos sectores de la sociedad civil organizada que no se ven representados en sectores de la oposición. Ahí entonces ya la lucha como que no ha habido una unificación. Aparte de esta marcha del 2021, creo que estábamos post pandemia, que fue bastante grande. De ahí se ha venido viendo fracasos en marchas del 1 de mayo, en fracasos del 15 de septiembre del año pasado, y yo creo que en este día pues tienen derecho de salir a marchar y todo, pero creo que otra vez va a ser brevemente, las declaraciones del embajador, ¿qué? ¿Son debatibles? ¿Son como Para mí son debatibles porque hay que definir qué es el debido proceso. Hay que definir también que el régimen de excepción está enmarcado en la Constitución y cada una de sus prórrogas está permitida en la Constitución y se hace en ese marco. Entonces creo que en su momento podemos ampliarlo, porque si no, no estaríamos hablando de prórroga. Dura 30 días que van siendo prorrogables, es un nuevo régimen, y el debido proceso pues está funcionando porque hay personas que están siendo procesadas y hay personas que están siendo liberadas. Es debatible, Carlos, porque pudiese ser que la liberación sea más rápida, pues que hubieran mecanismos para que se liberen de forma más rápida las personas, pero están enfrentando un debido proceso. ¿Una reacción breve, Carlos? No, yo creo que cuando toquemos el régimen de excepción habrá chance para hablar de eso. Abrimos un poco ese abanico de aristas que yo creo que sí, al final
fechas tan importantes como esta se aprovechan para lanzar y hacer y posicionar temas como los que se han mencionado. Vamos a ver, ¿cuál es tu valoración, Vladimir? Bienvenido nuevamente, gracias. ¿Qué piensas de lo que han dicho tus antecesores? Gracias, Ernesto. Bueno, primero voy a dar mi punto de vista. Fíjate que yo creo que, bueno, hoy 15 de septiembre es importante, creo que para toda la sociedad salvadoreña, bueno, a nivel centroamericano, ¿verdad? Creo que se aprovecha la fecha y yo creo que qué bueno que la mesa se centró en la otra arista de esta fecha, ¿no? En el tema de las marchas, en el tema de la propuesta de la oposición. En ambas eso cosas, indica, el énfasis introductorio es para resaltar ambas cosas. Eso indica la relevancia que está teniendo los temas, ¿no? de protesta o los temas que están motivando estas marchas. Pero yo quiero hacer aquí solamente una pequeña, digamos, separación con el tema histórico, es decir, celebrar la fecha de nuestra independencia. Yo creo que siempre va a ser importante, siempre. Y yo aspiro como ciudadano, como salvadoreño, que nunca dejemos de conmemorar y celebrar los esfuerzos que se hicieron en aquel entonces para lograr una independencia de España. Pero fíjate que en ese sentido a mí me gustaría y también aspiro que hay una fecha también muy importante para la historia del pueblo salvadoreño, que a pesar de que, bueno, en las mismas palabras pues del Estado salvadoreño y del gobierno, se ha querido mancillar, como es la fecha de firma de los acuerdos de paz. Yo aspiro también, y este sí es un llamado a toda la sociedad salvadoreña, y ojalá que el sistema educativo pueda hacer esfuerzos en ese sentido, de que esa fecha sea conmemorada realmente como debe de ser, porque para mí en la historia moderna de El Salvador, y históricamente así es decir, los hechos ahí están, además de que fuimos un ejemplo mundial de cómo firmamos los acuerdos de paz entre salvadoreños que se estaban matando, además de eso, inicia una nueva historia para El Salvador. Ahí es donde inicia realmente la historia. No inicia en el 2019, cuando dicen que es una nueva historia, ya hay una nueva etapa. No, la nueva etapa del país inicia en 1992 a partir de esa firma, porque significa justamente eso, el acuerdo, un nuevo entendimiento entre la sociedad salvadoreña, entre el Estado y su pueblo. Y yo creo que conmemorarla, celebrarla, dignificarla, debería de ser una política pública y sobre todo debería de estar enmarcada en todos los planes educativos de este país, incluido primaria, secundaria y hasta niveles universitarios. Solo quería hacer ese planteamiento. Okay. Ahora, puntualmente, con el tema de en la otra arista, ¿verdad? Con el tema de las marchas y de las protestas, hay que decirlo. En realidad, los 15 de septiembre en la historia reciente no se veían marchas. Es decir, hasta ahora, a partir del 2021, propiciado justamente por las políticas de este gobierno, es que la gente decidió aprovechar el 15 de septiembre, porque es una fecha importantísima, en salir y protestar sobre temas que en la actualidad significaban importancia. Carlos lo mencionó, el tema del Bitcoin, el tema de la reelección, el tema de las pensiones, el tema de la democracia, el tema del respeto de la institucionalidad. Y ahí sí yo difiero un poco con los temas que planteaba Tania, cuando se refería a que habían, digamos, temas que se aprovechaban en esas marchas y no, en realidad los temas que acabo de mencionar son los que siempre han estado, digamos, en primera línea a la hora de hacer pero es discutible. Hemos visto en otros momentos organizaciones que se entremezclan para también posicionar hay que saber diferenciar, y remarcar su agenda. Pero no, Ernesto, porque han habido protestas separadas de esos movimientos separadas. Conmemorativamente. Pero es que estamos hablando del 15 de septiembre. Es decir, el 15 de septiembre han convergido justamente estos temas que yo he mencionado. Sí. Por supuesto que ahí, de hecho, la importancia de los temas y de la fuerza es que se han unido este tipo de organizaciones. Y como decía Carlos, seguramente también yo jamás voy a acompañar una de estas manifestaciones específicamente. Yo estoy claro en mis temas y ahí es donde yo acompaño. Es más, y aprovecho el comercial, pero yo después de acá me quito este blazer y me uno a la marcha este día, porque para mí es importante que los como ciudadano, ¿no? Por supuesto, como ciudadano, tengo todo el derecho y yo creo que los ciudadanos debemos de ser parte de esa responsabilidad que tenemos social y política de denunciar, de decir, de protestar este tipo de temas. Ahora, yo creo
que tampoco han sido fracasos las últimas convocatorias. Yo creo que los esfuerzos populares... ¿Quién lo dijo? ¿Tú dijiste esto, Juan? Okay. Ahí está la evidencia, pues. Los esfuerzos, es que habría que definir qué es un fracaso, porque los esfuerzos ciudadanos, los esfuerzos populares jamás por ir a denunciar las injusticias, por ir a denunciar políticas públicas dañinas que van en detrimento de esta sociedad, jamás van a ser un fracaso. Por 10 personas que lleguen, uno no puede desmeritar el esfuerzo. No solo es la magnitud del evento. Sí, es decir, es el tema. El tema de la agenda. Es decir, a ver, es como que digamos que solamente porque 10 personas tuvieron el valor de denunciar lo que se está haciendo con los fondos de pensiones, no significa que es un fracaso. No es un fracaso, es un tema que tiene repercusiones serias para todos. Ahora, que llegaron 10, bueno, pero eso no es el tema, como decía Carlos, el tema es, la importancia es el tema y no la cantidad de las personas. Por eso es que no me gusta ese término, porque creo que desmeritar temas importantes, incluso para 5. A ver, hay temas que son importantes para una comunidad, por ejemplo, en el Bajo Lempa. ¿Qué temas? Los temas de importancia para ellos no son temas de importancia quizás para nosotros. Y por eso es un fracaso una protesta que ellos vayan a hacer, porque solo fueron 100, 150 personas que son las que viven en esa zona. No es así. Por eso te digo, no me gusta ese término, porque sería incluso ofender las causas y las realidades sociales y culturales de cada una de las personas que se puedan sentir afectadas en eso. Juan ofende al hacer un planteamiento de esa naturaleza. No, es decir, él no, sino que, a ver, la expresión creo que sí ofende las motivaciones que tiene cualquier sociedad. Por alusión. Sí, yo voy a un punto. Yo estoy de acuerdo con el derecho que tenemos todos. Vivimos en una democracia, y si algo no le gusta, sean 10, sean 5, 15 personas, pues que salgan a marchar y que lo hagan, pues es parte de la democracia y de la libertad de expresión que tenemos. Lo que sí considero yo que es un fracaso es que esas marchas, no hablo tanto por el número, si no lo quieren ver así, pero no pueden o no logran persuadir a lo demás, al resto de la población, porque eso es lo que diferencia las marchas, por ejemplo, que tuvimos en los 70, y ahora ha aparecido de nuevo una Unión Nacional Opositora, que a mí me ofende incluso el nombre, porque la Unión Nacional Opositora de aquel tiempo salían personas a marchar, pero impactaba en la población en general. O sea, había una idea de cambio, de lucha que estaba apoyada de la gente, incluso que no iba a las marchas. Ahora, para mí es un fracaso las marchas actuales, porque sin embargo saquen 1,000, 2,000 personas, no están generando el impacto en la población, porque la gente está apoyando al gobierno, está apoyando las políticas del gobierno. Sí. Entonces, esa persuasión que quieren lograr y querer decir que son grupos sociales organizados, que hasta cierto grado de organización tienen, no logran el impacto, y ahí es donde fracasan, a mi juicio, porque no logran el impacto generalizado en la sociedad que ellos buscan que se logre. Entonces, hay que tener una perspectiva histórica de lo que acaba de mencionar, y te voy a decir en qué sentido. Él habla de las marchas de la década de los 70, y por supuesto la década de los 70 fue quizás la década más convulsionada que hemos tenido, aparte por supuesto de la década de los 80, pero hay un antecedente. Es decir, la década de los 70 no fue porque inmediatamente después del golpe del fraude electoral del 72, es decir, no solamente ese tema motivó esas grandes marchas, ese gran descontento. Te quiero comentar que hubo una época desde 1932, es decir, del 32, donde hubo justamente aquella masacre, donde se masacraron indígenas, donde se masacraron a comunistas de este país, hasta el 70, hasta la década de los 70, imagínate cuántos años pasaron, estamos hablando de 38 años, en donde la sociedad fue madurando y fue organizando este descontento, es decir, duró 38 años. Ahora, otro ejemplo, 1992 se firman los acuerdos de paz. Todos pudiesen decir, no tuvo repercusiones, o el FMLN no pudo persuadir, pero imagínate, del 92 al 2009, ¿cuántos años pasaron para que se madurara una idea, un descontento? Quiero decirte solo que es un proceso, es decir, nada es inmediato, y por supuesto, a lo mejor mucha gente no se puede sentir persuadida, pero este es un ciclo, y la dialéctica dice que esto se va formando, y va a tener justamente un fin. Probablemente no va a ser dentro de un año, 2 años, 3 años, si querés, incluso puede ser dentro de 10 años, pero es un proceso y hay que entenderlo históricamente. Yo siento que por ahora es un fracaso. No, es parte del proceso. Es que sí, si lo ves, no se logra, no va a ser un fracaso. No, a ver, quiero repetir, fíjate. A la larga, porque es que usted espera
que ese resultado se logre. Lo cierto es que no sabe si se va a lograr, porque si la gente pero es que es ingenuo no pensar que estos logros o estos objetivos se alcanzan de la noche a la mañana. Ese es estamos completamente de acuerdo. Entonces no es un fracaso. Pero también es ilusorio creer que en 10 años o en 5 se va a lograr lo mismo que antes, porque en la suma de eventos va a lograr el efecto. Sí, usted pero no eso lo va dando la condición. No, las condiciones y los factores históricos los van dando y ningún periodo de tiempo. Circunstancias iguales. A eso voy, las van dando. Antes fue 38 años, hoy pueden ser 10 años. Bueno, ¿por qué no son las circunstancias actuales? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Abrimos el debate con relación a este punto, que nos va a llevar desde luego al análisis de otros aspectos puntuales de lo que se da en el marco de la conmemoración de este evento cívico que remarca el tema de la libertad, el tema de los valores patrióticos como salvadoreños y como centroamericanos. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar y abrir el debate de esta mañana con nuestros panelistas en esta edición especial, quiero decirles que llegó el Skin Fest de Pharma Value por compras de productos dermocosméticos, y al pagar con tu tarjeta de crédito Pharma Value da Vivienda, recibes hasta un 45% off en marcas participantes. Desde ya pues le invitamos a usted a que visite una sucursal favorita de Pharma Value y pueda participar, ahorrar tiempo y dinero con esta verdadera app del ahorro. Así que desde ya pues usted puede ser partícipe de este Skin Fest a Pharma Value. Bueno, abrimos el debate. Tú decías... Es que lo que sucede es, vaya, ¿por qué no son las condiciones iguales? Eso es como querer equiparar Guatemala con El Salvador. No puede ser. Cuando nosotros hablamos de las marchas anteriores o de marchas en el pasado, es que había un descontento general con el gobierno de turno. Y ese descontento es lo que los unía. Pero ahora, si nosotros vemos o analizamos desde las marchas aquellas, la grandota que recordamos del 15 de septiembre, nosotros vemos personajes bien diferentes marchando. Vemos a personajes de saco y corbata, ¿verdad? Y allí es una diferencia bien marcada en relación a las marchas anteriores, que por eso es que el descontento era generalizado, porque quienes eran afectados eran mayorías en el país. Entonces ahora no hay una mayoría que se sienta vulnerado, es todo lo contrario. La mayoría de personas que son vulnerables están satisfechas, no van a salir a marchar. Entonces por eso es que lo que se está dando es una unión de grupos inconformes por temas diversos, lo cual es completamente válido, a lo que tienen que apostar estas minorías intelectuales que están moviendo estos grupos para poder crecer el descontento. Pero el descontento sigue siendo localizado en temas muy específicos, que es válido que se intenten unir, formar un solo frente, porque yo voy a incluir un sector bastante importante en el tema, que ojalá y estén ahora, por ejemplo, el sector de los jueces. Nosotros vimos ese 15 de septiembre del que habla Eli Araujo, a Tony Durán encabezando una marcha en protesta por los jueces, pero estaba solo, y yo creo que después ya no se sumó nadie. Entonces, si nosotros encontramos los descontentos hacia el gobierno... Ya los jubilaron, por eso ya no fueron. Pero entonces no era una por el marcha, trabajo que marchaban. No era una marcha, exacto. No era una marcha, es como el famoso mandamiento de inconstitucionalidad número 1 de los magistrados que sacaron. Es decir, no era la inconstitucionalidad, era su cargo, porque eso no existía y no se había dado nunca, sino que hasta que los tocaron. Entonces, esos grupos sí es válido decir que están sumando a un descontento contra el gobierno actual, pero cuando a ellos lo que les queda es sumar los descontentos que siempre están, los excombatientes, los pensiones, los pro de la comunidad diversa, el pro aborto, y entonces vamos sumando todos esos grupos a los que sí están descontentos, pero que son una minoría intelectual. Yo creo Gente que no. protesta. Yo creo que no es una minoría intelectual la que está saliendo a las protestas. O sea, yo no creo que los miles de agricultores en todo el país que están en una seria crisis por el sector agropecuario, donde el gobierno no hace nada, no creo que sean una minoría intelectual. Los transportistas que les deben casi 10 meses del subsidio, no creo que sean una minoría intelectual.
y así hay una gran cantidad de sectores que están siendo afectados por falta de la implementación de políticas públicas por parte de este gobierno. O sea, que la gente vaya o no vaya, no quiere decir que no haya problemas y que no haya descontentos. Incluso desde la primera marcha, este gobierno ha sostenido una política de bloqueo a las marchas. O sea, ponen barricadas en todo el país para evitar y detener a los buses o microbuses que puedan venir a la marcha y no les permiten llegar. Yo creo que eso al final sí, son barricadas puestas por el ejército y por la policía al final de cuentas, porque no permiten la libre circulación de alguien que quiere protestar y que tiene derecho a protestar, porque la gente, está bien que puedan parar a alguien, revisar si no traen armas o no traen bombas, cosas por el estilo. En la primera marcha? Sí, pero eso no es cierto, porque nunca han habido ese tipo de actividades. O sea, si yo creo que si las marchas buscaran provocar ese tipo de efectos, se estarían haciendo un daño ellos mismos. Sí. Vea, o sea, pero no. si han pero habido incendios. Cuando quemaron, eso lo iba a decir yo, cuando quemaron la cuestión del Chivo Wallet, sí era fuego de verdad. Sí, pero nadie puede decir que fueron gente de la protesta. O sea, también cuando quemaron allá enfrente del Rosales la moto que nunca apareció el dueño, ¿vea? O sea, también hay actividades que ya conocemos cómo actúan los diferentes estados o gobiernos en su momento para poder provocar ese tipo de torpezas y crear una sensación diferente. Pero vuelvo al punto del foco. O sea, ¿hay problemas en este país? Sí hay. ¿Hay motivos por los cuales estar un poco preocupados y descontentos y molestos y salir a la calle? Sí lo hay. O sea, yo en eso sí comparto con Vladimir que estos son procesos. O sea, yo sí creo que la oposición o estos grupos que protestan en las calles en este momento deberían de organizarse de una mejor manera y coordinarse de una mejor manera, porque el efecto de la marcha del 15 de septiembre, la primera marcha que fue de verdad grande y masiva, ese efecto se puede lograr en las diferentes protestas, pero no se logra precisamente por esa falta de coordinación, por esas agendas particulares que comienzan a privar en este tipo de eventos y por los protagonismos de estos grupos o de líderes de estos grupos que no permiten unificar una agenda. O sea, yo te puedo asegurar, mira, a Vladimir que dice, voy a ir a la protesta al salir de aquí. O sea, yo le pregunto, ¿por qué vas a ir? Pero Carlos, y le puedo preguntar a otro que va a ir, mira, ¿por qué vas a ir? Te puedo asegurar que voy a encontrar 20 respuestas distintas. ¿Por qué? Porque no hay una agenda unificada, Carlos, sí, que motive la unificación, perdón, valga la verdad. Eso es lo que iba a decir yo en este momento. Exactamente. Y lo mismo que le está pasando a los partidos políticos. Es lo que iba a decir yo. La oposición no pudo ni siquiera estructurar una sola oferta electoral. Que no es necesario. Por los individualismos. Pero es que esa no es obligación. No, por eso, sí, no es necesario. Pero estratégicamente hubiese sido viable, pero no pudieron estructurar ni siquiera una candidatura a la oposición. Ese es parte del problema. Difícilmente, no era una obligación, pero era lo más inteligente. Difícilmente van a poder estructurar una sola agenda para salir a marchar. O sea, no es de sumar. Que es más pero ¿a qué voy? diverso. Ahí vas a ver un montón de candidatos hoy. Hay cosas de diferentes. Candidatos que van a ocupar la palestra de la marcha de sectores sociales cuyas luchas son válidas, y ahí van a querer andar llevando. Pero ahí es donde está el problema. O sea, hay que saber separar las agendas partidarias electorales de las agendas de organizaciones sociales que protestan. El punto es dónde se crece la oposición, dónde se crecen los descontentos sociales, cuando el Estado es incapaz de resolver los intereses de la población. Ahorita tenemos un Estado que está respondiendo. No vivimos en el país de las maravillas. Sería mentirle a la gente, decirle, mira, aquí todo está perfecto. Hay la gente sabe que no es así. Hay que ir mejorando las diferentes áreas de la vida nacional. Pero hemos visto políticas exitosas como el tema de seguridad y la gente valora eso. Que se vienen problemas económicos, pues yo espero que el gobierno le va a comenzar a entrar a los... Es crucial, porque si la economía no ve el Estado cómo empieza a reactivar la agricultura y a solucionar, el próximo... Entonces hay problemas, pero el gobierno ya le está entrando. Entonces la población ve es una que olla el de gobierno le comienza a entrar, el gobierno le comienza a entrar a los temas que le afectan a la población. Entonces la gente dice, bueno, dejemos que el gobierno trabaje, vamos a ver qué resultados da. Hemos recibido resultados buenísimos en el tema de seguridad, hay que esperar los otros temas. Entonces, como el Estado está respondiendo a esas demandas sociales, el descontento social no crece. Se le está dando la oportunidad. Mira, es una oportunidad.
economía. No es que yo... ¿Estás de acuerdo en ello? No, no, por supuesto que no. ¿Por qué? A mí me gustó la frase o la palabra que usó Tania cuando dijo, cuando la gente siente que se le está, digamos, protegiendo o siente que está bien, digamos. En esos términos, digamos, ella lo expresó. Me gusta porque es lo que refleja. Mucha de la gente siente, pero la realidad, o sea, la verdadera realidad de las cosas en este país es muy distinto. Yo quiero poner sobre la mesa también otro tema que debería generar descontento, pero por alguna razón que yo la conozco, que se llama propaganda, es que la gente siente que está bien. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las pensiones a los adultos mayores de los municipios en extrema pobreza? Hasta el día de ahora, hoy 15 de septiembre de 2023, hay abuelitos que se les debe hasta 8 meses, según una investigación de unos periodistas. Son $50 mensuales. Y ese es el país que estamos diciendo que estamos generando y resolviendo las necesidades de la población. Es bien difícil creerlo. 2, lo mencionamos en otro espacio, CEPAL acaba de darnos nuevamente las proyecciones de crecimiento. Somos en la región 1.2%, el que menos va a crecer, y ahora ya está definido, porque ya estamos casi que en el último trimestre del año, y ya está definido el crecimiento. La CEPAL, yo creo que fue el lunes que lo emitió. Ahora, con este tipo de temas, la economía ya ni hablar, es decir, la política esta, que para mí no es política pública, sino que electoral, el tema de la reducción de los homicidios, que esa es una realidad, eso no lo podemos negar, por supuesto que no, y que ha generado, por supuesto, inconvenientes colaterales, pero a partir de ahí, este gobierno tiene demasiada deuda. Yo no estoy de acuerdo en relativizar las cosas buenas que ha hecho, porque no. Faltan las 1000 escuelas este año. Es decir, bueno, el día de ayer estuve leyendo también otra investigación que en promedio se le entregan a los centros educativos, creo que alrededor de $1,300. Solo el 33% les han dado. $366 más o menos. ¿Y de qué país estamos hablando? Cuéntenme, porque yo no entiendo, o sea, no encuentro relación entre lo que aquí se dice y entre la realidad. Por eso es que me gusta la palabra que usó, siente, pero no es la realidad. Lo que pasa es que hay una propaganda que son millones de dólares que utilizan para que la gente crea que está bien. Pero eso lo responde el doctor Picardo con una encuesta que todavía estamos intentando hablar de la encuesta ahí, vaya. Sí, es que dice... mucha esperanza, tiene un título, algo como menos carne, más esperanza. Es decir, la gente siempre es movida por la esperanza de estar mejor y de que se le resuelvan sus problemas. Y eso es que él incluso plantea. No, y el punto, hay otra frase que dice pan y circo. Sigue yendo a los estadios a pesar de. Y siempre va con el mismo entusiasmo. Que yo hace poco hacía un análisis al respecto sobre ese tema que usted está tocando, porque como dice Vladimir, o sea, y podemos enumerar una serie de deficiencias y de deudas arrastradas y de este gobierno. No por eso, pero, o sea, los que no hicieron los viejos, por eso pagaron las consecuencias. Exacto. Y por eso lo sacaron del gobierno. A este le tocaba el reto. Entonces ya tiene casi los 5 años de gobierno y las deudas son grandes las que está dejando. Pero entonces yo reflexionaba, si empiezo a acumular una serie de deudas y de deficiencias y de problemas que están teniendo la mayoría de los salvadoreños, ¿cómo es posible que las encuestas me digan que tiene un respaldo mayoritario? O sea, es bastante... Porque el tema de seguridad la gente lo valora muy alto. Es bastante contradictorio eso, ¿vea? Pero al final de cuentas, encontrar esas causas... Yo creo que no es tan contradictorio. Es que la gente, si ya se le resolvió el tema de seguridad, tiene la esperanza que el gobierno también le va a resolver los otros problemas y le está dando la oportunidad. Es que ese es el Por tema. Por eso es que yo digo, este año es crucial porque el otro 15 de septiembre yo quiero refutar eso. Mira, ¿sabes por qué? Porque no me digan que la aceptación de este presidente es a partir de marzo del 2022. Sí, ya venía así desde que entró. ¿Qué pasó antes? La seguridad era similar y la aceptación era la misma. No, este tiene un comportamiento realmente psicológico, sociológico de la gente. Es decir, la propaganda está haciendo... Vladimir, no solo propaganda, ¿sabe por qué? Por supuesto que sí. Yo llegué la propaganda. Los anteriores gobiernos con propaganda hubieran pero no es lo mismo, no es lo mismo gastar $1 millón a gastar $100 millones. Lo pongo en esos extremos. Pero es que mira, cuando el problema, muy bonita puede ser la propaganda, pero cuando le mataban al familiar, a la gente en la esquina o que no podías entrar al barrio,
porque estaban los pandilleros ahí. Eso no es tema de propaganda. Tiene un rédito, definitivamente tiene ahí un rédito. estamos claros. Porque en ese tema estamos claros. Eso, le da aire. El gobierno, o sea, antes del régimen de excepción, ya había comenzado a hacer un poco de agua. Y el régimen de excepción sí le ha dado es que comenzó el plan control territorial, acuérdense. No, pero eso 2019. No, es que dijo eran 7 fases. Nunca dijo estas son las 7 fases. Iban caminando. Mira, el hecho que refuta ese tema del plan control territorial es esto. Toma posesión el 1 de 2019. E inmediatamente los homicidios hubo una reducción. O sea, ¿qué explicación tiene esa? Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del régimen desde el punto de vista de las declaraciones que en su momento resaltara, destacara. Para nadie es un secreto que ha sido un factor muy positivo. Yo ahí les mandé el video a producción, ¿sí? A ver si lo pueden poner, porque sería bueno que la gente escuche para analizarlo. Y sobre todo también ayer en la mesa editorial analizamos un poco el efecto per se de lo positivo para crear un problema en el sistema carcelario. ¿Se recuerdan que antes de entrar el régimen de excepción había una suma preocupación por la sobrepoblación? Del 300%, y que hay que reconocer que en el periodo del FMLN hubo un periodo de estos gobiernos en el que se redujo al 150%, me parece, si no estoy equivocada. Entonces, había habido un descenso en el término del hacinamiento que la Sala de lo Constitucional declaró como un estado de cosas inconstitucional en una sentencia a raíz de la incapacidad establecida de forma evidente del Estado de garantizarle la dignidad humana al recluso dentro de los centros penales. Hablemos una especie de boomerang entre lo positivo y un poco a complicar, porque se habla hoy de que 100,000 detenidos. ¿Qué ha pasado con esa capacidad en el sistema carcelario para poderlo de alguna manera atender a esta población que está detenida? Voy a una pausa, no me cambie y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuación para poder colocar en el contexto el tema de cómo se ha logrado ver de manera positiva por algunos sectores el tema del régimen de excepción, pero que también nosotros en su momento como mesa editorial veíamos que el tema carcelario es un efecto de la cual no cambia mucho. Es más, surgen preguntas. Una declaración reciente hecha por un alto funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad a un medio de comunicación internacional decía que las cárceles de El Salvador ya albergan a más de 100,000 detenidos. Mi pregunta es, bueno, si antes preocupados estábamos porque era una bomba de tiempo el sistema carcelario, la sobrepoblación, ¿cuál es el análisis que hay ahora al respecto, Carlos? Yo creo que todo eso. Pero antes me dicen que tenemos una nota periodística, ¿verdad?, donde hay declaraciones del embajador Duncan que se hace referencia al punto que tú mencionabas, Carlos. Veamos a continuación. El embajador William Duncan reconoce logros del gobierno en materia de seguridad y también mantiene su opinión sobre la extensión del régimen de excepción. Yo reconozco el peligro que representaba las maras para la sociedad salvadoreña, el sufrimiento del pueblo, ¿no?, gracias a ellos. Entonces, de que había necesidad de alguna acción por parte del gobierno, de eso no cabe duda, pero también a la misma vez el gobierno tiene la responsabilidad de respetar el debido proceso de la ley, y eso es lo que hace falta ahora en el estado de excepción. Entonces, yo espero que puedan consolidar lo que han ganado en materia de seguridad pública, pero pueden volver a la normalidad en el debido proceso de la ley a lo más pronto posible. Embajador. El diplomático también consideró de suma importancia la relación de su país con El Salvador y habló de la reciente extensión del tiempo para la reinscripción del estatus de protección temporal, conocido como TPS, que beneficia a cerca de 200,000 salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos. Hemos prorrogado el tiempo para el periodo para registrarse en TPS. Creo que eso va a ser de gran beneficio para los salvadoreños en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos se refirió a estos temas durante un acto realizado en el Parque Central de Ilopango, donde también hizo importantes donativos.
Bueno, gracias a Porfirio por esa importante información. Bueno, ahí están las declaraciones. ¿Qué te parece? Porque tú decías de que es debatible esa parte, ¿no? Sí, lo que sucede es que yo no lo había escuchado, pero creo que no dijo lo que yo había escuchado que decía. En realidad, cuando el señor habla de que era necesario hacer todo lo que se hizo con el término, la situación de la seguridad, viene siendo consecuente con lo que ya dijo anteriormente, que él va a las calles y no ha encontrado a una sola persona que le dijera que no está satisfecha con las políticas de seguridad implementadas con este gobierno, y esa es una realidad innegable. Él ya salió y fue así. Negarlo es como negar la realidad, ¿verdad? Entonces, o reducirlo a solo el régimen de excepción es también ser un poco negacionista con toda la política de seguridad que ha implementado este gobierno. Lo que sucede es que se ha satanizado el régimen porque ha hecho falta que el gobierno, es decir, todo es mejorable siempre. Y por supuesto que los resultados efectivos y eficientes de recursos que hemos tenido en el marco del régimen siempre son espectaculares, pero siempre se pueden mejorar. Eso es innegable. ¿Cómo se va a mejorar? Hay gente que está claramente abusando del poder en el marco del régimen. Ya vimos la detención de algunos policías que estaban extorsionando a familiares de detenidos para que los dejaran libres o llevados por el régimen, porque así es lo que decían, y ya los detuvieron. Hubo otros cercanos al director de centros penales que fueron detenidos por estar vendiendo visitas y sacando a pasear a los reclusos. Entonces, ese tipo, hay también narrativas de personas que estuvieron detenidas, que salieron porque se comprobó que no tenían nexos y que están dentro del margen de error que se reconoció por el propio gobierno, por parte del presidente Bukele, que incluso es más alto ese porcentaje. Tenemos más de 7,000 personas liberadas que nos narran las situaciones que adentro se están viviendo de algunos empleados de gobierno que están siendo abusivos en el ejercicio de su poder y están torturando personas. Son narraciones de personas que estuvieron allí. Entonces, si no se sanciona a esos abusivos, que algunos yo me imagino que habrán decantado o que habrán finalizado con el asesinato de algunos de los reclusos, si esas personas que son auténticos asesinos no son sancionados, entonces no podemos hablar que el régimen o que la implementación de la política de seguridad estatal va mejorando, porque sí se puede mejorar, pero la manera que queda en este momento de mejorar es sancionando a los responsables abusivos, porque el presidente no mandó a nadie a estar torturando, a estar matando, ni a estar extorsionando. A ver, yo creo, Tania, que estos, entre comillas, errores que se han cometido dentro del régimen de excepción no son hechos aislados, no son hechos personales. No, la mayoría no. O sea, la política de encarcelamientos masivos y redadas no es un hecho aislado. Hay suficiente evidencia de órdenes a los policías donde les ponían cuotas para poder hacer ese tipo de capturas. La política de tortura en las cárceles no son hechos aislados. O sea, hay miles de casos ya, pero de verdad, miles de casos documentados en donde claramente se establece que era una política carcelaria. Yo no sé si ordenada desde el alto mando, pero al menos el jefe de las cárceles, que es Osiris Luna, es el responsable directo si él dio una orden de hacer una política de tortura dentro de las cárceles como tal. Pero hay que tener, o sea, entender y tener el fiscal del presidente. O sea, ese es el problema que tenemos. O sea, sí, pero por eso, pero de que o sea, no eran personas aisladas en una cárcel, que un guardia hizo esto. No, había una política, hay una política, creo, inadecuada, y por eso es que protestamos muchas personas con relación a la aplicación de esto. Yo quiero volver a las palabras del embajador, que creo para mí son sumamente importantes. Yo he estado hablando de esto, he estado haciendo un análisis sobre este tema y que creo que hasta he recibido de algunos sectores pequeños de extrema derecha ahí algunas críticas. Cuando reconozco precisamente lo que reconoce el embajador. ¿Están esas críticas que hace? No, o sea, a mí me dan risa, porque al final de cuentas estas personas creen que atacándome a mí, creen que van a esconder una realidad. Y la realidad está ahí, la realidad es palpable. ¿Tú crees que el embajador va a ponerse a jugar con ese tipo de cosas? O sea, Vladimir lo acaba de decir también. O sea, no podemos dejar de reconocer
que hay un efecto de un clima positivo en el tema de seguridad pública. Lo cuestionable es la forma en que se obtuvo ese clima positivo, pero de que está ahí, y como dice el embajador, que hay que tratar de consolidarlo. Él reconoce de que había un gran atentado, una gran agresión contra la sociedad de parte de estos grupos y había que hacer algo. O sea, se hizo algo, yo creo, de muchas formas inadecuadas, ¿verdad? Okay. Y habrá que resolverlo de alguna manera en el futuro. Pero él mismo dice, y eso es lo que yo quiero puntualizar, que no podemos criticar lo que él dice. Mire, debemos de volver a restablecer el debido proceso. ¿Por qué? Porque después de 18 meses, vea, donde ya hubo esa política de encarcelamientos masivos, debemos respetar el debido proceso en el régimen. Por eso, pero no se respeta. O sea, si lo está diciendo, no está diciendo hay que volver. No lo dijo. No, ¿cómo no? Hay que regresar. Dijo hay que restablecer en el régimen. Hay que restablecer el debido proceso. Lo que me habían dicho. Lo podemos volver a revisar si quieren, pero a lo que quiero concluir yo con eso es que ya está ahí un resultado. Vea, vamos a enjuiciar y vamos a seguir criticando las formas inadecuadas en que se obtuvo el resultado y ojalá paguen las consecuencias de aquellos que abusaron de esa política de gobierno, pero ya está un resultado. ¿Cómo hacemos para que eso sea permanente? Para que eso se pueda consolidar. ¿Qué reformas hay que hacer? Y a eso sumémosle que con el elemento que yo planteaba de que a raíz de todo el régimen y el elevado número de personas detenidas en las cárceles, esto ha venido de alguna manera a poner en tela de juicio el tema del hacinamiento carcelario, que me gustaría que lo analizáramos también. Mira, perdón, tú. Sí. También tienes la palabra. Solo quería... Mira, yo creo que las palabras del embajador sí son importantes, pero es justamente lo que se ha venido diciendo siempre. Es decir, él no ha dicho nada nuevo, pues, que tiene más relevancia porque es el embajador, pues puede ser, pero es lo que hemos venido diciendo, bueno, algunos conocedores del tema jurídico, incluso la opinión pública en general, la sociedad, diversos sectores. Aquí todas las academias, muchos gremios, eso es lo que se ha venido diciendo. Y repito, es irrefutable el tema de la reducción de los homicidios y por supuesto lo que esto ha generado implícita y explícitamente, ¿verdad? Eso es irrefutable. Pero aquí lo que se analiza es justamente, y mejor dicho, lo que se puede criticar es qué ha pasado a mí me parece, con uno de los factores que constituyen una verdadera política pública. ¿Esto tiene sostenibilidad? Y esa es una pregunta que hago. ¿Tiene realmente sostenibilidad esto? ¿Cómo hacemos para que sea sostenible? No, por eso, porque de la manera en que porque, a ver, cuando me dicen a mí, estamos aprobando mes a mes un régimen de excepción, a mí eso no me inspira sostenibilidad. A mí eso no me inspira una política pública, porque es algo, estamos utilizando un recurso constitucional, pero es decir, y esos son justamente recursos excepcionales, pero ya llevamos año y medio en donde yo creo que ya no hay excusa, o bueno, sí hay excusa, que es una excusa electoral, es decir, mantener el régimen de excepción como tal, como figura, y mantenerlo en la psiquis de la gente, en la mente, en la cabeza. El régimen de excepción, lo que ha traído, es necesario como política electoral, pero realmente para que genere las condiciones de una política pública está muy lejos, porque no hay sostenibilidad siempre y cuando se siga aprobando un régimen de excepción. Yo creo que sí hay el reto que tiene ahorita el gobierno es consolidar, como bien lo dice el embajador, y también que sea sostenible. Eso no solamente es con política represiva, sino que tiene que ser con política de prevención. Estamos viendo, estamos viendo inversión social y toda la cuestión, que creo que es el reto, que es el paso que sigue. Pero son importantes las 1000 escuelas. Y esto es importante también, los cubos que ya están, los centros urbanos de bienestar y oportunidades que han llegado a sectores donde los niños pues no tenían acceso a muchas cosas, y eso es bueno, y hay que hacerlo sostenible y hay que ponerlo al alcance de la gente. Es innegable pues que teníamos un problema sumamente grave de seguridad. Yo sinceramente pensé que nadie le iba a poder resolver ese problema a la población. Y yo siento que tenías que tener medidas
drásticas como las que se tomaron para un problema drástico. Juan, y ahora, estos 100.000 detenidos en cárceles es el resultado de lo positivo. Ese es el punto. Creo que el Estado, con la construcción del SECOT, vino a desahogar un poco el tema de hacinamiento carcelario. Y ese hacinamiento no es nuevo, pues, o sea, hemos tenido hacinamiento a lo largo de muchas épocas atrás. Y el Estado, si hubiese metido, sin construir esta nueva cárcel, a toda esa población carcelaria, ya estuviéramos en una crisis humanitaria grave de cuestión carcelaria. No digo que también las condiciones son un hotel, pues eso, son unas cárceles, están en condiciones... Ahí salieron unos agradeciendo que los trataban bien en el SECOT. Como sea, pero creo que la política estatal, al menos en ese punto, ha sido ordenada en decir a las personas que están detenidas por régimen de excepción y algunas personas que son detenidas por delitos comunes, porque aquí siguen pasando delitos comunes, van a diferentes centros penitenciarios. Yo creo que esa parte, porque si no ya hubiesen aquí motines y cuestiones. Acordémonos de dónde venimos. Venimos donde había motines. Que los mareros reconocidos los han trasladado al SECOT nada más. Acordémonos, sí, los que tienen vínculos así, pero los que bien claros. Pero acordémonos que venimos de motines donde jugaban con las cabezas de personas como pelotas, pues de ahí venimos. Entonces esa realidad no se ha repetido, no obstante tengamos 100.000 detenidos. Entonces yo creo que la política este gobierno también les ponía partidos de fútbol y finales y les daba pollito allá en la cárcel de Zacatrapa. Pero no es como estaban los gobiernos anteriores, que jugaban con la cabeza de las personas como pelota. Hay una pregunta ahí, mira, sería bueno el derecho a la defensa y no a la intimidación de los jueces por el delito. Los jueces tienen que hacer su labor, dice un televidente. El derecho a la defensa y no a la intimidación de los jueces. Bueno, es rara la pregunta. Ok, está verdad. Voy a coincidir con Vladimir cuando hace una afirmación en relación al régimen y dice que es un tema electoral. Yo definitivamente voy a coincidir, porque me parece que sí es electoral. Yo creo que el gobierno debería de mantener, yo no sé cuándo lo van a decidir que van a dejar de prorrogar el régimen por un tema de empoderamiento, ya nada técnico, a mí me parece que es necesario, pero más allá de eso sí es un tema electoral, porque yo lo mantendría hasta después de las elecciones por una razón bien simple. Más allá de que todavía no hay una posición oficial, una investigación del tema de cómo estuvo el probable pacto de las pandillas con el gobierno actual, lo cierto es que en el gobierno del FMLN y de Arena sí sabemos y ya vimos las entregas de dinero, ya escuchamos las narraciones que el FMLN llevaba al polígono de tiro a enseñarle a los mareros a dispararle a la cabeza a las personas para que no fallaran. Pero en el marco de esos dos gobiernos, del FMLN y de Arena, sí sabemos que electoralmente convirtieron a las maras en un capital electoral que impedían que la gente votara libremente y los forzaban a votar en una u otra dirección, y que por eso fueron los pactos o fueron originados los pactos en un principio por parte de estos dos gobiernos. Entonces, si acaso todavía hay personas de esos gobiernos que están afuera libres y que fueron parte de estas negociaciones de capital electoral de las pandillas, y si todavía hay pandilleros afuera, yo realmente lo mantendría para garantizarle a las personas electoralmente que nadie los va a estar obligando ni a votar de una forma ni de otra. Especialmente por esa historia que Vladimir, vamos a ver. Yo creo que también es irrefutable. Lo que pasa es que no es la misma represión que se vivía antes, pero ahí está una investigación clara. Es decir, aquí a nadie van a engañar. Es decir, pueden decir lo que quieran, pero aquí a nadie van a engañar. Hay una investigación clara sobre las supuestas relaciones que tenía el gobierno de El Salvador con las pandillas. Ahí está claro. Es más, hasta la investigación dice que una de las motivaciones fue hasta vehículo nacional andaban unos líderes de las pandillas aquel marzo del año pasado, y que eso generó el rompimiento, al parecer, de ese tipo de relaciones. Es decir, el problema radica en esto, que los que dijeron que iban a hacer las cosas distintas, las están haciendo igual, nada más que, por supuesto, hoy tienen una estrategia de mentira que es vulgar, entonces, apoyado, por supuesto, en el gasto que hacen en la propaganda. Por eso te digo, ahí hay videos, ahí hay bitácoras del tema de cómo está funcionando ahora las cárceles. La investigación ahí está. Por supuesto que hoy el fiscal tiene un expediente que se llama Catedral. Ahí pueden encontrar las pruebas. Y si no las quieren ver ahí, que vayan al juicio, al juicio a Nueva York. ¿Y qué ha pasado? Ahí hay pruebas. Y hoy, Ernesto, ¿y qué ha pasado con esos fiscales? ¿Dónde están? Están fuera del país. ¿Por qué están fuera del país?
Vamos a una pausa, pero de nuevo, insisto, yo creo que, ya más que analizado, se entiende y se sobreentiende el tema del régimen de excepción y sus aristas. Pero este otro elemento que quisiera colocar sobre la mesa, ¿qué opinan del hacinamiento carcelario si tomamos como punto de referencia las cifras de los detenidos y versus lo que en el pasado se tenía, una sobrepoblación del 200%, creo que era 150%, antes del régimen de excepción? ¿Y qué significa esto para el tema de cárcel? Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cuál era el dato que estaba hablando? El punto con relación al tema carcelario y el hacinamiento. Lo que yo he encontrado, lo que pasa es que para hablar de hacinamiento tendríamos que contrastar los datos de la capacidad instalada de cupos, llamémosle así, de población reclusa y la cantidad de reos que hay, ¿verdad? Sean sentenciados o sea que están en proceso, ¿verdad? Entonces yo encontré datos por ahí que teníamos antes del régimen de excepción y antes del SECOT, cupos de 30.864 cupos, digámoslo así, y estaban 39.961 condenados y detenidos, ¿verdad? Ahí le mandé a producción, no sé si tal vez nos ayuda, hay una que se llama World Prison Brief, que es un informe de los estados de las prisiones del mundo, y el dato que aparece ahí, que está soportado por la Universidad de Londres, es que estamos en el top 17, o sea que el nivel de hacinamiento carcelario mundial, estábamos en el 17, todavía por debajo de Guatemala, que estaba en el 12, si no mal recuerdo, y de Bolivia, que para situarnos en Latinoamérica. De ahí hay países africanos que tenían otros datos, pero no sé si estos datos están actualizados. Lo que sí, al contrastar estos datos de la capacidad instalada que tenemos para tener la población carcelaria, se vio incrementada con el SECOT, pues que entiendo tiene cupo para 40.000 personas y no sé hasta qué grado de su capacidad tiene. Entonces creo que bastará con crear un mecanismo expedito para liberar a los inocentes y ya les baja cabero. Ahí hay categorización, ahí, ¿verdad? Que hay personas que son condenadas, el SECOT es para los condenados y los procesados por vínculos de pandillas, no es para reos normales, y está el sistema penitenciario normal. Entonces, sí, justo a esa fase iba yo, porque vaya, antes teníamos, cuando la Sala de lo Constitucional declara un estado de cosas inconstitucional en una sentencia en relación al hacinamiento carcelario, porque se considera a nivel a nivel de estándares de derechos humanos a nivel internacional, que el hacinamiento en sí es lesivo de la dignidad humana de las personas. Entonces, en ese momento que esa sentencia sale, el gobierno que estaba de turno era del FMLN y se comienza a trabajar en función de disminuir el hacinamiento carcelario, y del 300%, yo recuerdo que en algún momento vi datos y se redujo hasta el 150%. No estábamos perfectos, pero si ahora le sumamos que tenemos casi 3 veces la misma cantidad de personas que tenía este gobierno al entrar en funciones, podemos hablar que nuevamente estamos en más arriba, quizás incluso del 300% de hacinamiento. Ahora, con la construcción del SECOT habría que ver cuánto de porcentaje se redujo para manejar cifras y datos reales y dejar de especular. Lo que yo quiero traer a colación es que hay una población carcelaria demasiado grande que ya estaba desde muy antes sin depurar diligentemente en el derecho penal común, donde la delincuencia común. Por ejemplo, tengo un caso en específico, no pretendo aquí venir a hablar de mis casos, pero tengo un caso concreto en el que la persona ya pasó la mitad de la pena, que eso le habilita a salir de una forma anticipada. Ya cumplió las 2/3 partes de la pena, que le habilita también salir de forma anticipada. Ya casi está cumpliendo la pena completa. Es un delito de retención de cuotas laborales que uno pensaría, ya no tiene que estar ahí. Para eso existen los beneficios carcelarios en la ley penitenciaria, en donde entonces el Estado debería de implementar o de dar más recursos y trabajar la infraestructura para que el Consejo Criminológico, para que todos los entes que están encargados de la Dirección de Centros Penales, de agilizar esta situación, estas personas puedan salir y liberen un poco ese hacinamiento que hay. Es decir, medidas sí hay que se pueden tomar ya. Fíjate que esta pregunta que se acá, buenos días, este programa es lo mejor. Bueno, el igual tienen el de Don Julio en la noche, son buenos programas. Les quiero hacer una pregunta a los panelistas. ¿Por qué en los penales están cobrando $180
por los que están detenidos por el régimen. Pueden opinar con respecto a eso, gracias, y gracias también por el saludo a los ambos programas. Como dicen, vamos a ver, tengo un charolazo ahí, no lo veo muy bien, como decimos a buen salvadoreño. Buenos días, este programa es lo mejor, al igual que tienen en la noche con don Julio. Les quiero hacer la pregunta. Gracias, amigo, por el comentario. Vamos a ver, ¿qué piensan de ese sido de 2.160 el gasto al mes? Yo sinceramente desconozco, yo no podría opinar por el mantenimiento, estoy hablando. Hay una cifra que mensualmente se puede, no se le da. No, ¿cuánto le cuesta al Estado? Yo creo que el énfasis de lo que pasa es que lo que están diciendo ahí es lo que le piden a la familia. Anteriormente, no sabemos cada cuánto. Anteriormente le estaban pidiendo que llevaran los artículos, los paquetes, y acaban de dar un giro. Y dicen que ya no van a recibir paquetes, sino que están pidiendo que depositen ese dinero en una cuenta del sistema penitenciario. Entonces, ahí hay una serie de protestas porque ni siquiera los paquetes se los daban a los detenidos. ¿Verdad? Es que lo que hacían, a mí me comentaron que lo que hacían... Hasta tienda ponían después. No, es que unían, pero eso ya eran como los reos, que unían todo lo que las familias llevaban, porque habían algunos a quienes las familias no les llevaban y lo repartían equitativamente, pero que ya era a nivel de organización de pero reos. No se los daban. Es mentira, ni los paquetes ni el dinero se los entregan a ellos directamente. Ahí hay una serie de señalamientos de corrupción al interior de centros penales increíbles. Pero bueno, eso es parte del problema que hay. Yo creo que centros penales debería de alguna manera ser reestructurado. La acción de estas personas que tienen familiares adentro, porque ¿de qué le sirve a un custodio un traje de ropa blanca Es que no es ropa, es comida, es papel higiénico, jabón, papel de... Todos los artículos de primera necesidad. Por parte de la Dirección de Centros Penales, el control, porque es cierto, muchos reos se quejan que no les llega lo que sus familiares... Tengo uno sí, es que no les la llega mayoría. Las medicinas. Si les dan cuestiones para limpieza, no les llega completo. Aquí me están dando, gracias producción, me está dando un auxilio en datos. Por ejemplo, si hablamos de un gasto por comida para cada reo de $2, si lo multiplicamos por 3, que se supone que deberían de tener, estamos hablando de $6 al día, ¿sí? Si lo multiplicamos en este caso por, digamos, por 30 días nos da 180, ¿sí? Si lo multiplicamos por, en este caso, 180 al mes, ¿verdad? Por 12 nos dan $2.160. Si multiplicamos esto por los 100.000 detenidos que están actualmente en la cárcel, nos salen 216. Me dicen, es una millonaria cantidad de dinero. 210 mensual. O anuales. Anuales, creo que no sé si esa cantidad es justamente en ese concepto para la alimentación, porque no sé si les dan los 3 o 2. Pero es que no. Mira, primero yo creo que estaríamos especulando si nosotros le ponemos cifras a hay que diferenciar esto, porque primero es obligación del Estado darles alimentos. Por supuesto. O sea, no es una cuestión de que no te doy de comer si no me pagas. Hay un resguardo, un deber de resguardo. Hay una responsabilidad del Estado. Ese dinero de lo que se están hablando, que le piden a la gente, es para artículos de primera necesidad. No tiene nada que ver con su alimentación, sino que es el papel, que el cepillo de dientes, que la pasta, o sea, ese tipo de artículos que la gente necesita, que antes se los llevaban en especies y ahora han cambiado y les están pidiendo dinero para poder de alguna manera dárselos y proporcionárselos. Fíjate que ayer, y quiero entender un poquito la esencia o la almendra de la discusión que teníamos ayer en el comité editorial. Y es que, por un lado tenemos lo positivo que ha sido el régimen, pero esto ha llevado obviamente a que las cárceles estén más llenas, ¿no? Claro. Y el número de detenidos se da. Ahora, el Estado está en esa capacidad para poder llegar a mantener esta cantidad. Es su obligación. Es su obligación. O sea, ¿cuánto tiempo? Es su obligación. Bueno, es lo que yo insisto. ¿Y por qué? Bueno, de los 70.000 capturados, hay estudios, hay una serie de testimonios que te dicen que al menos 20.000 personas de esas pueden ser inocentes. ¿Por qué ya después de 18 meses de régimen de excepción no crean procedimientos para sacar a esos 20.000? O sea, te vas a rebajar un montón de recursos del Estado.
ellos dicen que han soltado a 7,000. 7,000, sí. No lo sé si realmente son esas cifras, no sé. Han soltado, porque al final de cuentas no es ni con proceso, o sea, ya cuando se cansan que no. Los términos conceptuales. Sí, pero es que mira, pero es que no lo hacen. Han soltado como si fuera una manada no lo hacen con el debido proceso, si solo les abren las puertas y de váyanse. Lo que dice tiene razón, porque con la diligencia, con la diligencia que han aprobado para capturar, han aprobado reformas para capturarlos y juzgarlos colectivamente, también deberían tener diligencia para que estos inocentes para que salgan rápido, salir de una manera más. Mira, pero eso de lo que dice Carlos, vale la pena. Hay una reforma. Recordar que hay muchas personas que tienen su orden de libertad y no lo sueltan. Ha sido ejecutada por parte de las autoridades. Esas personas que tienen una orden de libertad es porque ya pasaron el filtro judicial. Voy a la pausa. Me dicen que hay un corte todavía que nos queda, ¿sí? Bueno, vámonos a la pausa y regresamos un poco con el análisis concluyente, porque si bien es cierto, podríamos tener imprecisiones con relación al tema, al dato. Pero yo hablo de las personas que ya tienen orden de libertad, que ya pasaron el filtro judicial y que algunos a la salida están siendo recapturados por los mismos hechos, pero le están poniendo delitos diferentes. Yo creo que eso es una ilegalidad evidente por la cual tienen que... Aunque sean pertenecientes de grupos... Es que si pero ya no lo sabes. Si ya salieron libres con orden judicial, significa que está funcionando el proceso y que el de Estado no ha sido capaz de poner pruebas para determinar que son culpables. Lo que es la liberación, y hay una orden que no se está ejecutando, no solo en algunos casos no se ejecuta de manera expedita por las autoridades, sino que además los están recapturando. Y esa es la preocupación, esa es la preocupación de las formas que aplicaron el régimen de excepción, porque al final el proceso que habla el embajador. Al final hay un montón de gente que hasta delincuentes son, que no pueden ni demostrarles que han sido delincuentes. Vamos a la pausa y el análisis concluyente de los temas que este día lastimosamente se nos fueron. Teníamos otros, por ejemplo, un hecho importante fue precisamente la visita que tuvo el país esta semana del emir de Qatar, que estuvo desde luego enmarcada en una serie de acuerdos de cooperación muy importantes, dignos de resaltarlo, especialmente en materia de salud, en materia de agricultura y también de tecnología. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un análisis concluyente en honor al tiempo que se nos está yendo y que precisamente tiene todas las, digamos, aristas que pueden ser factores de debate más adelante con el tiempo prudencial, que estábamos concluyendo anteriormente. Pero hay otros temas que obviamente es digno de resaltarlo en el marco de lo que decía también. Yo creo que no podemos pasar por alto esta visita importante que hizo el emir de Qatar. Creo que el país estuvo sobre la ventana, en una ventana al mundo, tras el acuerdo que también conlleva a establecer relaciones y acuerdos de cooperación como lo vimos. En este caso, comienzo contigo, vamos a ver. ¿Sí? Bueno, mira, yo creo que a manera de concluir, yo creo que hablando sobre el tema del 15 de septiembre, yo creo que es buena oportunidad para que siempre los ciudadanos, como decía al inicio, tengamos esa responsabilidad histórica, política, social, cultural, que podamos aprovechar, hombre. Si hay algunos temas que nos generen a nosotros descontentos, si hay algunas políticas públicas que a nosotros no nos generen confianza, si hay algo que nos está afectando a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra colonia, a nuestra sociedad, debemos de aprovechar esta fecha. Yo creo que el 15 de septiembre, aparte de ser, por supuesto, la fecha patriótica, debemos de aprovecharla para seguir haciendo patria. Y si hace patria justamente es haciendo denuncias, fortaleciendo la democracia, entrando en debate. Yo creo que eso jamás debería de estar fuera de nuestro y digno ámbito. De resaltarlo en una vitrina y plataforma o ventana como la que estamos acá. Ernesto, yo te agradezco mucho. Y yo creo que aquí tú tienes tú y el equipo de trabajo tienen una gran, digamos, posición en este tema, porque han creado incluso una cultura de debate y eso es aplausible en cualquiera de los espacios. Ok, gracias por reconocernos eso. A ver, veamos. Sí, yo creo que para concluir con el tema que estábamos hablando de la cuestión carcelaria y dineros y todo eso, lo que sí es necesario en el marco de la guerra contra la corrupción es hacer una cárcel para corruptos y a esos cobrarles unos 500 o $1,000 para que regresen algo de lo que le robaron a la población, y pues eso sí, ahí sí, que les cobren y que digan cuánto les están cobrando para que paguen. Lo demás, pues vamos a ver nuevamente lo que yo dije, el fracaso de estas marchas
opositoras que no pudieron concatenar ni siquiera una candidatura. Lo que sí hizo la 1 de los 70 no lo van a poder, no lo pudieron hacer esta vez los sectores opositores, pero también es válido que hayan reivindicaciones y que hayan luchas. Yo sí soy muy respetuoso de las luchas de cada quien, y sé que también las grandes conquistas se han conseguido pues a través de las luchas. Y yo quiero cerrar ratificando el tema en relación con el tema del hacinamiento carcelario, que el Estado actualmente, por lo menos en lo que yo he tenido de experiencia, no está tramitando los beneficios carcelarios de los que son condenados por delitos comunes. Y eso les permitiría desalojar más las cárceles, porque hay muchísimas personas que ya están listas, aptas, de acuerdo a la ley, para obtener en su favor un beneficio carcelario. Lo que sucede es que no se está tramitando. Solo en uno de los casos que yo estoy llevando, hay una persona a la que ya se le hizo como 4 peticiones distintas al mismo centro penal, y como no se nos permite como profesionales hacer visitas a nuestros clientes, que es algo que también ya debería de normalizar el Estado, porque son personas que están ahí por delitos comunes, no tienen nada que ver con terroristas. Entonces es más complicado todavía coordinar el tema de los beneficios carcelarios, y no es que la dirección de centros penales o que los centros penales están haciendo cargo del tema oficiosamente, no es cierto, y estamos intentando impulsar desde afuera y nada pasa. No contestan, no les dan el beneficio, no los están moviendo de una fase a la otra, y eso está favoreciendo a que el hacinamiento continúe y se incremente, cuando tienen ahí una herramienta bastante sencilla para desalojar, para liberar un poco ese hacinamiento y disminuir, porque en sí el hacinamiento carcelario es en sí una lesividad a la dignidad de las personas. Entonces, no se les puede garantizar. Vamos a ver, Carlos, en honor al tiempo. Yo quiero dejar sobre la mesa una preocupación que creo que es un llamado de atención al gobierno. Hace 2 años hubo un incremento al salario mínimo del 20%. En este momento ese incremento ya se hizo humo. O sea, el costo de la vida ha crecido tanto que ya sobrepasó el incremento que se hizo al salario mínimo hace 2 años. Y ya hay un tema por ahí en donde están hablando nuevamente de querer aumentar el salario mínimo y hacer una revisión para eso. Yo creo que la primera medida que el gobierno debería de tomar antes de pensar en estos incrementos es buscar cómo proteger la bolsa de las personas con medidas adecuadas y políticas públicas que le permitan a estos grandes segmentos de población que son los más necesitados, que se les proteja sus ingresos de alguna manera, y que son cosas que no estamos viendo por parte de este gobierno. Interesante, fíjate que ese tema, yo creo que hablar de seguridad alimentaria es bien importante. Yo lo sostuve hace días atrás como parte de una agenda para colocarla sobre radio, televisión, porque sin duda alguna la situación inflacionaria está golpeando fuertemente y hay que darle atención. Y esa es una olla de presión que le va a explotar a este gobierno más temprano que tarde. Pero es un efecto mundial de sí, no, pero los gobiernos están llamados a hacer cosas compensatorias. Y ese es el problema. Claro, y ahí es donde se le van a incrementar las protestas, como dice Vladimir. Ahí está obviamente la necesidad de concatenar esfuerzos para lograr medidas compensatorias que logren paliar un poco la situación. Gracias, Vladimir, te agradezco muchísimo. Llévate a Carlos a marchar. Ya vamos a irnos juntos. Yo soy experto en esas marchas, no te preocupes. Allá te están esperando yo tengo mi equipo. Mira lo que te están criticando, te están esperando. Mira, lo bueno es que hay muchos grupos con los que se puede marchar, así que no hay problema. Te estoy molestando. Gracias, Juan Contreras, también. Gracias a ti. Te agradezco muchísimo, Tania. Ya vas para la playa, ¿verdad? Ya casi, ¿no? Yo creí que iba a ir también a la marcha. Vamos a nuestro merecido descanso. Ok, 8 de la mañana en punto. Gracias, pásenla bien, ¿verdad? Hay que ser patrióticos y cada quien vivir esta fiesta de independencia desde ese corazoncito que se tiene. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.